Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video de que es una recomendación de un libro en inglés. Se lo digo de una sola vez porque después muchos se enojan que los engañé, pero no, este es un libro en inglés, pero que es un libro súper importante. Y también es un libro en inglés que no está hecho para personas que en realidad no estén haciendo quizás un máster, pero es importantísimo que los de habla hispana sepan que existen esta clase de libros. Hemos visto muchos personajes que dicen que son expertos de crítica textual o que dicen que son expertos de la historia de la crítica textual. Y me acuerdo yo una vez un intercambio que tuvo uno de estos desafortunados personajes que tuvo con Antonio Piñero. Y me acuerdo de que supuestamente él le ganó a Antonio Piñero en su plática que tuvieron, que fue más que todo como, yo no sé cómo la gente se puede dar para prácticamente abusar a un señor de edad en línea. Y bueno, en fin, este personaje dijo que él le ganó el argumento a Piñero. Y Piñero, aunque no es santo de la devoción de muchos, no se puede negar que en lo que respecta a la crítica textual en el mundo de habla hispana es uno de los mejores que hay. Y por lo tanto, yo lo que después esta persona quería también a mí hacerme eso. Yo le dije, me acuerdo que yo le respondí, le dije, bueno, si ya le ganaste al que es el mejor del mundo de habla hispana, ¿por qué querés hablar con una persona que no, yo no soy nada en esa cosa? Entonces, yo le dije, no, porque es simplemente show lo que quieren hacer. Es un show que quieren montar. Pero también lo que yo digo es de que si, y no solamente esta persona ha dicho esto de que ellos han ganado debates o esto de la Teótocos, que hay gente que está diciendo de que ellos saben más que Calvino, saben más que toda la iglesia, que saben más que que todo lo que toda la sabiduría que la iglesia hemos tenido por 1600 años después de que pasó todo esto. Yo de nuevo apelo a de que en 50 años, ¿quién se va a acordar de ellos? Y no hablemos de 50, en 20 años, ¿quién se va a acordar de los grandes argumentos que dieron y que ellos le ganaron a todos? Les apuesto que nadie. Así que, porque yo lo he visto, ya tengo 52 años en esta tierra, y me acuerdo gente que hace 25 años salieron con cosas y ahí murieron. Ahí murieron. Por eso hay que darle más de 20 años a algo, un movimiento. Me acuerdo que en el 1978 dijeron que la nueva práctica de Pablo iba a desaparecer. Y bueno, hasta el día de hoy está. Y ahora, por ejemplo, ahora Clie me escribió de que ya está, ya están listos los libros de la introducción que Vero ha dado aquí, que lo ha mostrado aquí en los videos. Es la introducción del Nuevo Testamento. Ya está lista. Iban a venir, ya va a venir en camino dentro de poco. Así que yo les invito a ustedes a que también hagan eso. Si alguien sale con un nuevo modo de pensar, hay que darle unos 20 años, a lo más 30, para ver si de verdad esto se queda en la academia. Sí, y voy a pedir que te manden una voz también. La academia para que así se pueda, para ver si eso vale la pena. Bueno, pues este libro es uno de esos. Emanuel Tov. Es de la biblioteca, por eso es que Texto Criticism of the Hebrew Bible, Revised and Expanded for Edition. Yo tengo la segunda edición de este libro. Emanuel Tov, crítica textual de la Biblia hebrea, porque ustedes saben que en el mundo académico solo tiene, se le llama la Biblia hebrea, no se le llama necesariamente el Antiguo Testamento. La cuarta edición revisada y expandida. Miren cuántas páginas son, así que vamos a ver un poco este libro de adentro.
Ahora también les quisiera decir, como comienzo, mandé a traer los 2 últimos libros que estoy armando en la clase de hermenéutica. La gente me ha preguntado de este libro, que yo dije que es oro. Este libro casi no se encuentra. Este libro no se encuentra. Este libro es escrito por Grant Wordsworthy. Este libro es oro. Y si lo encuentran, encuéntrenlo. Ya no sé si está agotado. Hay pocos lugares que lo venden porque no entienden de qué se trata este libro. Y este libro es hermenéutica de la mejor. Y es pequeñito, pero es de lo mejor. Este libro llega a las 148 páginas en español. En inglés yo creo que es un poco menos porque es diferente. En español lo han hecho más grande. Y bueno, yo tengo este y está otro también del libro de Apocalipsis. Ok, entonces, si se pueden hacer este libro, aquellos que quieran traer, voy a dar 5, traer mi clase, van a ser 5 libros principales. Cuando hagan el ensayo, eso es lo que voy a pedir que lo hagan, que ver. Está el otro libro también, Interpretación Bíblica. Este es una guía de Holman, de David Dockery y George Guthrie. Y como siempre digo, va a ser también este libro de Gordon Fee, Lectura Eficaz de la Biblia. Van a poder ver todos estos libros para hacer sus ensayos, para también para ver lo que yo estoy haciendo. Y van a ver 2 libros más de CLIE, pero esos van a venir durante la semana. Y uno de los libros de eso es de Scott Duval. Y el otro libro es de un argentino, que fue escrito hace como 6 años, 7 años atrás. Y él ha sido profesor del Seminario Bautista Internacional de allá de Argentina. Entonces, quería comprar el de Martínez, pero no quiero llegar hasta ahí. Pero bueno, en fin, ya diciendo todo eso, vamos a entrar a lo que vimos acá. Y aquí está Emanuel Tob, Texto Criticism. ¿Y quién es Emanuel Tob? De Hirwawa. Aquí dice quién es Emanuel Tob. Emanuel Tob es el J.L. Magnes Professor. Recuerden que profesor es más que doctor en inglés, de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y por eso les digo, todos aquellos que dicen que saben más que esta gente, ¿por qué no postulan para enseñar, digamos, aquí el que yo les dije al principio, que dice que sabe más que Piñero? ¿Por qué no postula para ser el reemplazo de Piñero allá en la Complutense? Porque se reirían de él. O sea, al solo llegar se reirían de él. Bueno, en fin. Entonces, estamos viendo que aquí Manuel Tob es una autoridad mundial del tema. Él ha sido editor en jefe de la publicación, del proyecto de publicación de los rollos de Mar Muerto. Entre sus muchas publicaciones está los rollos de Mar Muerto y los fragmentos de la colección del museo, el uso crítico, el texto crítico de la Septuaginta en la investigación bíblica y descubrimiento del desierto de Judea, volumen, ¿cuánto es? 39, ¿ok? Entonces, este es el libro que les estoy mostrando ahora. Ya lo vieron ahí, entonces vamos a quitar esto. Este es el libro. El libro es tapadura. Son, vamos a ver, 524 páginas y así termina este libro. Lo malo que yo no entiendo porque cuando no tienen, parece que este es Jonás. Este es Jonás. Lo voy a mover así porque cuando en el vertical la gente dice, no se ve. Bueno, es que, pero este es Jonás. ¿Ok? ¿Quiero ver? No es Jonás. Que no tiene las, ¿cómo se llama? No tiene las vocales. Y a mí solo me enseñaron a leer con las vocales. Claro, este señor está en Jerusalén, así que yo si no veo vocales, yo no entiendo lo que yo tengo que empezar a ver. Bueno, bien, pero miren, tienen todo esto. Este libro está lleno y esto está después, al final, los rollos le dan, vamos a ver aquí. Tiene un índice 3, tiene 3 índices. Tiene el índice de primero que debe tener, el índice. El índice primero es de qué? Tiene un glosario. Después tiene un índice de la Biblia, de antiguos, de fuentes antiguas tiene. Después tiene el primer índice. El segundo índice es de autores. El tercer índice es de temas. Y aún le van enseñando a uno lo de los márgenes, y esto sí me lo enseñaron a mí en la clase de hebreo, le enseñan a uno todos los márgenes.
porque es que los textos tienen así, para uno poder entender lo que está pasando en ciertos manuscritos. Eh, ¿Qué más? Algo que es las consonantes, ¿ves? Y aquí es excelente porque yo no puedo leer sin vocales. Ahí está, ¿ves? Lo que ustedes están viendo a la izquierda son las marcas de cantilación, o sea, cómo se tiene que entonar el texto. Cómo se tiene que entonar el texto. Eso es lo que es. Ahí están las vocales. Vamos a ver así. Ahí está. Vocales y consonantes. Ahí le va diciendo cuáles son las consonantes, cuáles son los vocales. Pero eso, los marcos, eso, y hay veces que parecen como diamantes y todo lo que tiene arriba, eso le va diciendo a uno cómo ir leyendo el texto, cómo ir entonándolo. Es que no es solamente llegar y leer, sino que uno tiene que saber qué es lo que está pasando en el texto. Así que bueno, este es un libro que le enseña todo eso a uno. Yo sé que es en inglés, yo sé que quizás no va a ser de interés a muchos, porque esto es muy avanzado ya. Pero esto es lo que no está en español. Y ahorita que estoy en contacto con CLIE, bueno, CLIE, miren, aquí, si, si traducen esto, se van a mandar, solo que este libro es súper caro. Este libro va a valer tanto como lo que vale el Denti Wright. Pero bueno. Ok, vamos a ver qué hay adentro entonces. Y es en inglés, así que, pero voy a ir traduciendo yo cosas para que ustedes sepan lo que está pasando. Así que vamos a ver aquí, vamos a compartir pantalla. Share screen, window, ahí está. Vamos a ver, y lo vamos a poner más grande para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver cómo ustedes lo ven. Sí, lo ven pequeño, lo voy a poner más grande entonces. Vamos a ir viendo qué grande lo puedo poner. El contenido. Ustedes pueden ver ahí. Ahí está ya el contenido del libro. Ilustraciones, abreviaciones generales, textos rabínicos, escritura del hebreo, texto del desierto de Judea, ediciones textuales, un recurso en este libro, que se han citado en este libro, cómo usar este libro, ¿verdad? Y la primera, el sistema de transliteración, porque hay gente que dice, ¿usted sabía que no se puede transliterar el hebreo o el griego? Miren, los judíos transliteran. Eso cuando la gente dice que no se pueden transliterar los nombres y todo eso, mentira. Por eso es que usted ve tanto personaje de las raíces hebreas hablando tonterías. Es que de plano es bien tremendo. Uno, hebreo y las escrituras traducidas, el texto, y aquí Biblia hebrea, ¿qué es la crítica textual, las lecturas, las variantes, variantes reflejadas en las traducciones modernas, crítica textual y el exégesis. Por eso, y esto es bien importante, porque mucha gente se clava ¿cómo le podría decir? Se clava que ellos saben, que ellos saben la morfología y que ellos saben cómo la gramática, la síntesis, ¿cómo se llama? El análisis morfosintático. Eso es, como dijo bien Gary Chogren, solo es 8% de lo que es el exégesis. Eso casi no es nada. Eso en realidad, eso lo puede aprender cualquiera que sabe un poco de gramática. Lo tremendo es cuando, por ejemplo, en Efesios se encuentra la palabra exousia, por ejemplo, y es en nominativo singular, masculino, por ejemplo. Ahí ya decliné la palabra. Y si está en nominativo, quiere decir que es, que es el nombre, el sustantivo principal de la oración. Eso es todo. Y ahí se tradujo. Exousia quiere decir poder. Pero para saber qué se exucia dentro del contexto en Éfeso y en Colosenses, esa es otra cosa ya. Y ahí va entrando ya más la exégesis. Por eso le digo, traducir es una cosa. Saber qué significaba esa palabra en ese tiempo, esa es otra cosa. Ese es otro nivel ya. Y saber por qué algunos manuscritos lo escriben de una forma o de otra. No sabes griego si no sabes nada de eso. Es que así es. No puedes ser profesor o no puedes pretender ser profesor de griego o que enseñe griego si no sabes nada de eso. La cosa no termina solamente en la gramática. La cosa va más allá.
Bueno, entonces, diferentes niveles de análisis, mira. Presentación de las fuentes textuales y las variantes en esta introducción, porque está una introducción. Dice, crítica textual y oralidad. Los nombres los nombres de los libros de la escritura de acuerdo al texto masorético y la Septuaginta. Porque muchos, ustedes saben que muchos objetan a la Septuaginta en el mundo de habla, no en el mundo de habla inglesa, no voy a decir, en el mundo youtubero, y hay algunos eruditos que también objetan la Septuaginta, pero hay otros que no. Y los principales, al menos los que tienen más renombre, son los que ocupan la Septuaginta. Hay muchos que no, yo no sé qué ha pasado, pero bueno, en fin. Y lo tremendo de esto que yo he visto a muchos de estos eruditos que aquellos youtubers que objetan de la Septuaginta los llevan a sus canales, y después encuentro de que ellos han escrito en Twitter, más que todo en X, veo que ellos escriben cosas para la erudición en pro de la Septuaginta. Yo no entiendo lo que está pasando. En realidad no entiendo. Si están en contra de la Septuaginta y van a un canal y a veces el canal está en contra de la Septuaginta también, y no sirve la Septuaginta, no fue la Biblia de los primeros cristianos, y después salen en publicaciones eruditas diciendo lo contrario. No me huele eso con confianza, para ser sincero, no me huele con confianza. Primero. Y segundo, ¿cómo se llama? Me recuerda a Bart Ehrman, que dice una cosa cuando está con los indoctos, que son muchos de estos youtubers que los llevan a sus canales, y cuando están con los profesionales, no dicen eso, dicen prácticamente lo contrario. Así que no sé por qué algunos eruditos que están en contra de la Septuaginta, yo no sé si están en contra o están en pro, porque con sus colegas dicen que es pro y con los youtubers dicen que están en contra. No entiendo yo, en realidad. Bueno, capítulo 2. Las ediciones imprimidas, traducciones y ediciones digitales, ¿ok? Vamos a ir, porque si no, nunca voy a terminar yo, porque les quiero leer otra cosa. Aquí está, bueno, número 3, el proto-masorético, introducción y caracterización. Entonces, antes del texto masorético que tenemos, que viene del siglo 600, 800 hasta el 1100, hay un proto-masorético, ¿ok? Entonces, eso es importante conocerlo. Y dice aquí, bien importante, 2.1, proto-masorético, texto o textos, porque aún cuando Pablo o algún otro de la Biblia, del Nuevo Testamento cita el texto hebreo, porque no es la Septuaginta, ha de citar un Targum o alguna otra cosa, hay veces no sabemos qué texto está citando. ¿Sí? O quizás están citando de memoria, no sé, no sabemos. Así que eso existe. Y aquí está, la primera capa del texto masorético, el texto proto-masorético del desierto de Judea. Y después viene la capa medieval del texto masorético. Y aquí está la cantillation marks, aquí están las cosas como uno lee. La masora y ketiv kere. Bueno, todo eso nos enseñan a nosotros en hebreo. Nos han enseñado y vamos a estar aprendiendo más porque vamos a hacer el segundo semestre, vamos a hacer Jonás. Ok, antiguo y moderno, traducciones basados en el proto-masorético. Antiguas traducciones y modernas traducciones y el texto masorético como, o sea, los que ahora se están haciendo. Y aquí dice, comparando detalles del masorético con otras tradiciones textuales del texto. Y aquí está formación del proto-masorético, preservación del proto-masorético, personas detrás del proto-masorético, comparación con el griego, con el cuerpo corpórea del griego, de cierto de Judea, el proto-masorético como un texto proto-rabínico en las sinagogas, en Tefilín, las escrituras, oiga, las citas escriturales en la literatura rabínica y en otras fuentes. Bueno, el no uso del proto-masorético en las composiciones del segundo templo. Y aquí, o sea, que esto es bien, es bien pesado. Capítulo 4, pasajes en el masorético y en transmisión de paralelos. Y ahí da unos cuantos pasajes, ¿ok?
fragmentos bíblicos en los rollos de los muertos, y ahí va a hablar bastante de eso. Y ahí están, si usted 4Q o en la cueva 4Q Sam, es Samuel, eso sería. Ok, entonces, vamos a ver el número 6. Y aquí entra algo que siempre le digo yo, del texto samaritano. Nos va a introducir acerca del texto samaritano, y que yo he dicho que muchas Biblias de la Reina Valera de antiguas tenían una foto siempre de atrás donde estaba el director de la Sociedad Bíblica junto con los textos samaritanos del Pentateuco. Porque los samaritanos no aceptan nada más que la Torá. Y aquí, antecedentes del Pentateuco samaritano, textos y ediciones del Pentateuco samaritano, pre-samaritano, text de Qumran. Oigan, hasta ahí. Bueno, y ahí sigue hablando acerca de esto, ¿ok? Tradiciones antiguas. Las traducciones primarias, los antecedentes, reconstrucción del hebreo desde la traducción, y ahí está más. La Septuaginta, y a la Septuaginta le da bastante, de la 215 empieza la naturaleza, el nombre, naturaleza y contenido, evidencia, la fecha de las primeras traducciones, porque mucha gente dice, la Septuaginta no existe. Eso es lo tremendo. Esa gente niega la realidad. Niega la realidad. Esa gente tuviera que estar en un manicomio, porque niega la realidad. El uso, el origen judío y el uso por cristianos, esto se habla. Bien. Reconstrucción del hebreo, de la fuente hebrea de la Septuaginta, y ahí empieza la armonización con la Septuaginta, la Torá, proveniencia de donde viene de las fuentes de la Septuaginta, el estatus de las fuentes de la fuentes hebreas de la Septuaginta, y ahí empieza. Y ahí empieza a comparar la Septuaginta con un manuscrito del Mar Muerto, el de Isaías 43, y ahí Jeremías 10. La Septuaginta de Josué, Deuteronomio 32, 43, y la Septuaginta, el texto masorético. Bueno. O sea, que le da desde la página, quiero ver yo, desde la página 215 hasta la página 258, le da a la Septuaginta. Le da una buena parte. ¿Ok? Entonces, y aquí está Aquila, ¿ves? Está la Haxpala y Lucian, yo no sé cómo se dice eso en español. Y aquí está, capítulo 9, las que quedan primarias, traducciones antiguas, y ahí los Targumes, Targum Moquelos, el Targum palestino, Targum de los profetas, Targum de los escritos, la Peshita, y bueno, y ahí está todo eso. Ahora, practicando crítica textual, el capítulo 10, copiando y transmitiendo el texto bíblico. Entonces ahí es donde empieza a decir cómo se dividen los versos, y eso es otra cosa que tuve que aprender en este intensivo, y lo vamos a estar haciendo todo el año. Cómo se dividen las secciones también es diferente que en nuestras Biblias de español. Las divisiones entre los salmos y las divisiones entre los libros, Como ustedes saben, 1 y 2 Samuel no existe en el texto hebreo. El texto hebreo solo es Samuel, Crónicas y Reyes. No hay primera y segunda, no hay nada. Y los 12 profetas es un solo rollo. Entonces, por eso es que solo son 22 libros en la ¿cómo se llama? En la Biblia hebrea. Y dicho sea de paso, ahorita que estoy diciendo que son 22 libros, me recuerda a las 22 consonantes del alfabeto, del alefeto, como le dicen otros. Y hay cosas que digamos, Alberto Mora, de allá de México, él me dijo unas cosas, por ejemplo, nosotros, y aún en el texto griego que tengo, el texto hebreo que estoy, la gramática que estoy usando, nunca dice men sufid, solo siempre dice la final forma de men, que es la M. Y cuando dijo Alberto Mora acerca de esto de sufid, que es así se tiene que decir, como la nu sufid, la nu es la N y se hace diferente. O la sade.
que sabe Sufí, que son 5 letras, la Kaf y la Pei. Son las 5 letras que tienen, que se hacen de una forma y se tienen que escribir diferente cuando está al final de una palabra. O sea, todo eso ya pasé el examen, así que todo eso yo me lo sé. Entonces, es diferente cómo se traducen, cómo se mantienen todas esas cosas y cosas que no tenemos en español. Bueno, ya vamos terminando casi. Aquí sigue hablando acerca de cómo hacer la crítica textual y crítica literaria combinadas, cómo se tiene que hacer. Capítulo 12, la forma y el desarrollo de los textos tempranos de la Biblia, y a la teoría filosófica y aspectos, teoría filosófica y aspectos teóricos y filosóficos, ¿verdad? Y aquí está cuando habla acerca del año 250 a.C., bueno, antes de la era común, como él es judío, así lo va a hacer. Ok, entonces ahí está, y voy a poner nomás, parece, está el tefilín, sigue hablando de los resultados de la variedad textual del proceso editorial editorial de los escribas o de los escribas y cosas así va. Y aquí está practicando crítica textual. Le da la 387 a las 411, o sea que ahí le viene a decir hasta las herramientas digitales, ¿verdad? Le dice, ¿qué le dice que hace? Analizando el texto, analizando las variantes textuales y literarias, porque no todos dicen lo mismo. Por eso cuando dicen estos personajes, nosotros tenemos la Biblia Reina Valera purificada. ¿Purificada de qué? ¿Purificada de qué? De tus sesgos, ¿verdad? Las ediciones eruditas, la Biblia hebraica Stuttgart Cinta, la que tengo yo, la Universidad de la Biblia de Hebrea, la Universidad Hebrea, la Biblia de la Universidad Hebrea, y otras, ¿verdad? Vamos a ver aquí, y aquí ya va terminando. Aquí está. El número 15, apéndice, la Biblia hebrea, el texto, la Biblia hebrea, el texto crítico, o el texto crítico comparado con la crítica textual de crítica, el criticismo textual de otras literaturas. Vea. Y ahí está, el glosario, así. Antiguas fuentes, autores, sujetos, ilustraciones. Entonces, esto es lo que hay dentro del libro. Ahora, yo les voy a leer lo que, sí, están muy callados todos. Bueno, es que lo que pasa es que casi, ahora voy a leer lo que, ¿cómo se llama? Sí, porque aquí son las 12:35. Ok, ahora les voy a leer una reseña de qué Australia, ok. La reseña de que Australia está hecha en el Australian Biblical Review, ¿verdad? Entonces yo me gustaría leérselos a ustedes para que ustedes vean cómo es que, yo siempre digo esto, pero yo lo que sí me gusta es de leerles una reseña académica, porque las reseñas académicas es de personas que son expertos en esto, ¿ok? Habiendo crecido en la primera edición, 1992, de la crítica textual de la Biblia hebrea de Manuel Taub, y habiendo revisado tanto la segunda, y esa ya la tengo yo, pero ya está descontinuada bastante, como la tercera, 2012, es un placer tener la oportunidad de reseñar la última edición de Taub. Taub es un erudito modelo, ya que siempre reevalúa sus puntos de vista previos buscando mejores maneras de comprender la evidencia. Siempre está mejorando. Es difícil en una reseña de cualquier extensión hacerle justicia a una obra de este alcance e importancia. Taub ha producido un libro bastante diferente a las ediciones anteriores. Dedica 5 páginas del prefacio a esbozar algunos de los principales cambios en la estructura del libro y en su comprensión del tema. Una de las diferencias más significativas que señala es la disminución del enfoque en los detalles técnicos de los diversos subcampos de la crítica textual y la mayor atención al análisis práctico de los propios textos. Esto se relaciona con una reorganización completa del libro. La parte 1, escritura hebrea y traducida, los textos, presenta la descripción de la evidencia de los principales testimonios textuales, mientras que la parte 2, práctica de la crítica textual, introduce las bases teóricas y los aspectos prácticos de la crítica textual.
Cabe señalar que el cambio de enfoque no significa que esta edición del libro carezca de una introducción detallada a los testimonios textuales analizados. De hecho, por ejemplo, algunas secciones sobre aspectos del texto masorético o TM de ahora en adelante, como los puntos extraordinarios, presentan mayor detalle que antes. Esta edición conserva la condición del volumen como fuente indispensable de información relacionada con la crítica textual. Dicho esto, hay lugares donde Tob se remite a la tercera edición en varios puntos para obtener más detalles. La parte 1 de Tob refleja su reconocimiento de que el texto masorético, TM, los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y el Pentateuco samaritano son testigos más importantes del texto antiguo de la Biblia hebrea que otras fuentes antiguas, como la Peshitta o la Vulgata. Ahí en la iglesia hay un hermano que le gusta mucho la Vulgata, y yo le digo, él es brasileño, así que le digo, no, no, no. Después de los capítulos introducción y ediciones impresas, traducciones y ediciones digitales del texto hebreo, como vimos anteriormente, capítulo 1 y 2, cada uno de los 4 primeros testigos tiene su propio capítulo, capítulos 3, 5, 6 y 8. Mientras que hay un capítulo posterior, capítulo 9, traducciones primarias antiguas restantes, que abarcan el Targumín y la Peshitta y la Vulgata. Las diversas revisiones griegas posteriores se analizan brevemente en el capítulo sobre la Septuaginta. Y el capítulo 7 es una introducción general al uso de las traducciones antiguas en la crítica textual de la Biblia hebrea. Estos capítulos presentan no solo información técnica y análisis, sino que también ofrecen ejemplos detallados de textos que demuestran con comentarios sobre su importancia crítica, tanto en diversos puntos del análisis como en secciones especiales. Véanse textos de vuestra que de Qumran 130, a las páginas 138 a las 66. Texto de muestra, Éxodo 21 en el Pentateuco samaritano, 198 a la 201. Evidencia literaria presentada de la Septuaginta, 232 a la 53. Estos textos ofrecen una valiosa oportunidad para observar a un experto crítico textual en acción, mientras analiza y evalúa las variaciones textuales. O sea que ustedes van a ver a Tob, que es un experto, es uno de los uno o el mejor de los exégetas del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver en acción, cómo él hace ¿cómo se llama? Su exégesis. Cosa de que cuando a mí me piden a mí que yo haga un análisis morfosintático, yo no voy a parar ahí, yo voy a seguir. Y hay veces que yo me he rehusado a hacerlo porque yo no voy a parar en lo morfosintático, yo voy a seguir más. Porque lo que yo me fijo mucha gente es de que cuando hacen su análisis morfosintático, como terminan rapidísimo, porque eso le va a tomar como un minuto, empiezan a cantinflear, como se dice por ahí. Empiezan a hablar y hablar y hablar y están hablando. No tienen la metodología. Así que este libro, como también el de Gordon Fee, que está en español, le va a dar la metodología cómo hacerlo. Una sección considerablemente ampliada de esta edición es el nuevo capítulo 4 de todo, pasajes del texto masorético en transmisión paralela, que consta de 22 páginas. 22 páginas, imagínate. 87 a la 108, en comparación con las tan solo 6 de la tercera edición sobre este tema, 12 a la 17. Los pasajes paralelos en el TM, en el texto el masorético, muestran que no es necesario consultar otras versiones de la Biblia para comprender la gama completa de fenómenos de variantes textuales. Las características de la transmisión textual son visibles mediante la comparación de paralelos intramasoréticos, dice en la página 105. Este capítulo se enriquecería si se tomara nota del trabajo que hemos realizado sobre la variación lingüística en pasajes paralelos. La parte 2 de todo se titula Practicando la crítica textual, aunque como hemos visto, la parte 1 contiene muchos aspectos prácticos. El capítulo 10 aborda las cuestiones preliminares de la copia y transmisión de los textos bíblicos, que incluye temas como la división de la Biblia en versículos y secciones, las correcciones de los escribas, las prácticas ortográficas, los tipos de errores de los escribas, los cambios intencionales, etc. El capítulo 11, crítica textual y literaria combinadas, aborda el tema de las diferentes ediciones literarias de las composiciones bíblicas. El capítulo 12 abarca forma y desarrollo de los textos tempranos de la Biblia. En este capítulo, Tob ofrece nuevas reflexiones sobre el tema, así como otros temas como la existencia de grupos de escribas.
Tras estos capítulos de debates teóricos más generales, el capítulo 13 se dedica a la práctica de la crítica textual. Aquí Tob reitera su conocida postura de la evaluación textual, que la evaluación textual es un arte. Oigan bien esto, es un arte. Poder transmitir el texto, poder traducirlo, es un arte. Por eso es que uno necesita que alguien se lo enseñe, que alguien lo disipule. Esto es lo que yo siempre he pensado también. Desde que tenía como 23, 24 años, yo empecé con esto. Y dicho sea de paso, ya Tob ya lo había dicho antes que yo empezara a estudiar teología, porque Tob aún, yo empecé a estudiar teología en el 95 y ya Tob ya había puesto su primera edición de esto. Y, yo bien profundo, miren, esto es un arte, ¿no? Ya lo habían dicho otra gente. Así que la postura de Tob es que la evaluación textual es un arte, con el sentido común como guía principal, y mucha gente no tiene sentido común, y presenta argumentos importantes de que muchas variaciones textuales no pueden evaluarse para determinar su prioridad textual. ¿Es posible una decisión textual en todas las circunstancias? No. El capítulo 14 abarca las ediciones de textos académicos, incluyendo un análisis a la serie Biblia hebraica, la Biblia universitaria hebrea y la Biblia hebrea, una edición crítica. El capítulo 15 es un apéndice, crítica textual de la Biblia hebrea en comparación con la crítica textual de otras literaturas, que como señala Tob, no se realiza con regularidad más allá del Nuevo Testamento. O sea, que siempre la crítica textual se está viendo qué es lo que el Nuevo Testamento está citando, y entonces se salta de vuelta, tanto también los eruditos judíos tienen que ir de vuelta a ver, bueno, ¿por qué el Nuevo Testamento está citando esto? ¿Qué texto está haciendo? ¿Y por qué lo están cambiando allá en el judaísmo, el segundo templo? ¿Y por qué los de la iglesia evangélica, los de la iglesia cristiana están citando estos textos? ¿Por qué? ¿Por qué están citando estos textos en particular? ¿Por qué es que les interesan? ¿Y por qué esta versión o este Targum o la Septuaginta? ¿Por qué es que son tan selectivos citar un texto aquí, citar un texto allá? Eso es parte de la crítica textual. Dices, el capítulo 16 ofrece sugerencias para ejercicios, una innovación de esta edición. Estas 41 actividades permiten a los estudiantes adquirir experiencia práctica en el manejo de muchos de los temas tratados en el libro. Y eso es oro, porque yo que estoy haciendo de nuevo, yo cuando aprendí griego no fui tan disciplinado, pero ahora sí estoy, gracias a Dios, estoy siendo más disciplinado de 30 años después, aprendiendo hebreo, y uno tiene que ejercitarse bastante. ¿Cómo es que estoy? ¿Por qué es que estoy mejorando? Porque estoy viendo el texto a cada rato, no lo veo solo el día que voy a estudiar. El volumen finaliza con un útil glosario, índice y una selección de imágenes que facilitan la visualización de diversos aspectos del libro. Por ejemplo, ilustración 1, el ejemplo de columna anotada de un rollo de Qumran. Con una obra de este alcance, todos los académicos encontrarán puntos con los que discrepan. Estoy seguro que Tob encontraría este desacuerdo sano y productivo, ya que él mismo, como se mencionó, suele estar a la vanguardia del refinamiento de sus propias conclusiones. Como ejemplo, algunos de los temas de que espero que Tob continúe desarrollando sus ideas, menciono 3. Esta edición contiene referencias interesantes a Persson y a Carr sobre el tema de la crítica textual y la oralidad que no se encontraban en la edición número 3. Sin embargo, espero que en sus futuras reflexiones Tob se tome más en serio la idea de que la variedad de textos escritos que tenemos son múltiples instancias de las tradiciones orales de la comunidad, y que por lo tanto la naturaleza esencial de dichos textos es siempre la pluriformidad, o sea que no hay un solo texto. Siempre tenemos muchos textos. Nosotros, lo que cree la inerrancia es de que alguien escribió el texto una vez y ya nunca se cambió. Lo que la crítica textual quiere llegar es cuáles fueron los cambios a través del tiempo de ese texto. Y en el Nuevo Testamento tenemos también un ejemplo, al menos un ejemplo de cómo que se corrige el texto cuando se está escribiendo. Cuando Pablo dice, yo no bauticé a nadie, en 1 Corintios, y después él se corrige. Y si bautiza a alguien, bauticé tal fulano. Y si bautiza a alguien, yo no me acuerdo. Él solo se está corrigiendo en ese momento.
Sigo sin convencerme de la explicación socio-religiosa de Tob sobre el marcado contraste entre la variedad de tipos de textos bíblicos de Qumrán y los textos estrictamente proto-masoréticos hallados en Masada, Murabat. Ok, Masada es un lugar donde, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Masada es un lugar donde los judíos después del año 70 se fueron ¿cómo se llama? A refugiar ahí. Era algo de, era un fuerte de parte de Herodes que tenían ahí. Y lo que pasó fue de que como los romanos los sitiaron y por último, por más de un año, y por último lo que pasó fue de que los mataron. Los mataron. Y ahí fue que encontraron bastantes textos también. Aquí está Masada. Es bien impresionante esto. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan apreciar más. Pues miren qué impresionante es esto aquí. Aquí era un fuerte de Herodes. Ven que iba a ser muy difícil entrar ahí o llegar ahí. Entonces eso fue ahí también se han encontrado rollos porque habían 1000 personas ahí y lo que decidieron fue suicidarse antes de caer en las manos del ejército romano. Ok, eso fue horrible, imagino yo. Bueno, entonces, sigamos con esto. Esta distinción es aún más evidente ya que Tob ha pasado de describir el 60% o el 80%, si se añaden los rollos de práctica de Qumrán, de los rollos de Qumrán como proto-masoréticos en su primera edición, 114 al 115, a decir ahora qué dice. Por lo tanto, en el caso de Qumrán es evidente que la preponderancia general del bloque 70 SP en la Torá, los textos no alineados en los demás libros y la casi ausencia del texto proto-masorético en ambos segmentos. O sea, que antes decía que el proto-masorético estaba bien presente, ahora dice que no. Ok, entonces aquí todo propone que los textos del proto-TM, texto masorético, eran el texto del grupo central organizado del judaísmo prerrabínico. Y la excepción de la comunidad que abrazó el proto-texto masorético, la variedad textual caracterizó a toda la comunidad del siglo del antiguo Israel, incluyendo el asentamiento de Qumrán. Incluso admitiendo la conexión del proto-texto masorético con un solo grupo, es plausible que este grupo prohibiera que cualquiera de los otros tipos de textos supuestamente extendidos se llevara a los demás sitios del desierto de Judea. O sea que no todos estaban leyendo. Los de Qumrán parece que estaban leyendo un texto hebreo. Los de Judea estaban leyendo un texto hebreo y me atrevo a decir que los de Galilea estaban leyendo otro texto. O sea, que ¿cuál es el texto que están citando todos ellos? Y eso es lo que tremendo, eso es lo que interesa en la crítica textual. ¿Cuáles son los textos? Por eso es que vemos, porque tú, Eufrata, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, mientras que el texto hebreo que nosotros tenemos, masorético, dice que es pequeña, Belén. Entonces, y la gente dice, no, es que el Señor, me acuerdo cuando yo era niño, es que el Señor le reveló a Mateo, si no me equivoco, que sí era grande. Y no, pues eso es la Septuaginta. Esa es la Septuaginta lo que dice eso. Ya cambió la Septuaginta. Cambió del tiempo del texto hebreo a la Septuaginta. Belén o Galilea creció. Todo eso uno tiene que tomar en cuenta. Bueno, en fin. Finalmente, espero que todo comprenda como la variedad textual que conoce es también dificulta la identificación de las características del hebreo tardío, bíblico tardío, que menciona en varios puntos, con referencia a las obras muy antiguas de Krupat, Kushler y Polsing. Incluso el estudio de los pasajes paralelos del texto masorético muestran que los antiguos escribas no estaban interesados en absoluto en preservar las formas lingüísticas no básicas de las composiciones que copiaban. Por eso es bien importante cuando la gente dice los textos más antiguos son más fieles. Oigan lo que les acabo de decir. Incluso el estudio de los pasajes paralelos del texto masorético muestran que los antiguos escribas no estaban interesados en absoluto en preservar las formas lingüísticas no básicas de las composiciones que copiaban. Entonces,
hay una noción de que los textos antiguos son más fieles. Y no, no, la cosa no es así. Uno tiene que ir viendo con más cuidado. Para el hebreo antiguo carecemos de un corpus significativo de evidencia lingüística, fechada y localizada. En cambio, la mayor parte de nuestra evidencia se encuentra en manuscritos literarios tardíos, con múltiples copias. Esto significa, por lo tanto, que carecemos de suficientes puntos de referencia para poder desentrañar lo que podrían ser formas lingüísticas anteriores o posteriores evidenciadas de estos manuscritos. Dado a la importancia fundamental que tiene la comprensión de la historia del texto bíblico para todos los aspectos de los estudios bíblicos, la lectura de la rica y bien pensada presentación de que Tov hace en el campo en el que es un maestro, es una lectura esencial para todos aquellos que se dedican al estudio académico de la Biblia. Y esto lo escribió Ian Young, Universidad Católica Australiana. Entonces, y bueno, si quieren, después les paso también de dónde saqué esta reseña. Me lo dicen en los comentarios, porque a veces yo pongo links y todo eso y yo creo que nadie la está viendo. Ok, aquí está el libro, Manuel Tov, porque Manuel se llama, mi suegro se llama Manuel. Manuel Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, crítica textual de la Biblia hebrea, revisada y expandida, 4ª edición, publicado por, ya les voy a decir, publicado por Fort Express, Minneapolis, y Fort Express es, si no me equivoco, luterano. Imagínense. Fort Express, Minneapolis, y esto salió en el 2022, o sea que tiene ya 4 años, ya tiene 4 años. Yo he puesto el link ahí en las notas del video para si usted lo quiere comprar en físico, si lo compra, pues me va a ayudar a mí y también usted se va a ayudar a sí mismo, si sabe inglés, va a poder entender esto, como también ¿cómo le diría? ¿Qué le iba a decir de la nota? Sí, eso, ahí está eso, se lo va a poder comprar y usted va a poder tener esto. Bueno, pero léalo también, va. Yo lo tengo que leer porque ya el segundo semestre vamos a entrar del todo a la crítica textual. Ok, vamos a ver entonces las cosas que aquí han dicho. Aquí Alex Ibero, hola Alex, aquí está también Vero la saludó de vuelta, aquí está Andre Green,